inversiones. Esto decía. El objetivo de esta reunión por parte del gobierno es llevar tranquilidad a la población y nosotros compartimos ese objetivo. También manifestamos las preocupaciones que nuestro candidato viene exponiendo desde hace tiempo, vinculados con el nivel de las reservas, el nivel de endeudamiento de la Argentina, la inflación, el impacto en el salario, el desempleo. Nosotros pensamos que el modelo económico tiene que ser completamente distinto y ellos lo saben. Ellos son el gobierno, ellos están en funciones y tienen que tomar las medidas que consideren necesarias. El tema del fondo también lo conversamos. Ninguno de los 4 objetivos centrales del fondo, del acuerdo con el fondo, que tienen que ver con el crecimiento, con la disminución de la deuda, con el crecimiento de la economía argentina y con el aumento del empleo para disminuir la pobreza, se han cumplido. Lo que nosotros hemos dicho una y mil veces es que tenemos que sentarnos a renegociar con el Fondo Monetario Internacional, porque los vencimientos del acuerdo con el Fondo Monetario están muy concentrados en 2 años y eso es muy posible hacer. Bien, y la crisis agiganta la tarea tanto del presidente Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Vamos a hablar de esto con Joaquín Morales Solá, que ya está aquí con nosotros, como cada miércoles. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Leonardo. Un placer tenerte aquí. Bueno, muchas novedades en estos días. Muchísimas novedades. Hay contradicciones en el peronismo, sin duda. Esto de los gobernadores, que hay que reconocer que le sacan plata de los bolsillos a los gobernadores cuando se elimina el IVA a la canasta básica. Claro. Pero también es cierto, porque eso es coparticipable por las provincias, el IVA es coparticipable en todos sus niveles. Pero el problema es que ese proyecto venía siendo un viejo proyecto de los distintos dirigentes peronistas, de Sergio Massa en su momento, del propio Alberto Fernández ahora. Digamos, ¿cómo es esto de que cuando los candidatos de ellos prometen eso está bien y cuando lo hace Macri está mal? Era obvio, es obvio, que el gobierno tiene que instrumentar medidas para atenuar los efectos de la crisis que se vivió la semana pasada. Felizmente esta semana fue mucho más tranquila. Mucho más tranquila. Cuando se imaginaba uno el lunes, con lo que estaba pasando en Nueva York, que estaban las bolsas abiertas, acá no, que podía haber una semana negra en la Argentina. Y sin embargo, se mantuvieron, la economía estuvo mucho más tranquila esta semana que la anterior. Ahora, digamos, acá tiene que haber una coherencia entre lo que se dice en la campaña y lo que se hace de parte, sobre todo ahora, de los gobernadores peronistas. Claro, que además, Joaquín, dan un paso más allá porque dicen que van a llevar esto a la justicia, ¿no? No, ellos ya llevaron, de hecho hay 2 que ya llevaron, que es el tema de las petroleras, del aumento del combustible, que el gobierno está tratando de resolver, porque eso afecta a las petroleras, y a las provincias petroleras, a las empresas petroleras y a las provincias petroleras. Ahora bien, el problema es que un aumento de nafta significa un aumento de toda la cadena de precios, por un lado. Por otro lado, tienen razón, sobre todo las petroleras, cuando dicen, ojo, no nos cambien en las reglas del juego en el medio del partido, porque nosotros somos los únicos que hemos invertido mucho dinero, sobre todo en vaca muerta, y tenemos que seguir invirtiendo, y no en estas condiciones donde nos cambian las reglas del juego. Por otro lado, las provincias también ven mermadas sus ingresos porque son las dueñas del petróleo. Según la Constitución son las dueñas del petróleo. Sí. Con lo cual, digamos, a cada uno tiene razón. Ahora, esto no se va a resolver en la Corte Suprema de Justicia. Ya hubo dos planteos de la provincia de Río Negro y Neuquén pidiendo una cautelar urgente a la Corte Suprema para suspender esto. Esto no se resuelve en la Corte Suprema de Justicia. Esto se resuelve por la Corte Suprema de Justicia, tiene que decir uno tiene razón, el otro no, y va a haber afectados. Esto necesita una solución política. Y la solución política que me parece que está imaginando el gobierno es que el gobierno nacional se haría cargo de la diferencia de dinero que va a haber entre lo que recibían y lo que reciben ahora las provincias y las empresas petroleras. Bueno, ahí está la cuestión. Los gobernadores dicen, bueno, vamos a tener problemas en pagar sueldos si esto no se resuelve. Bueno, claro, ese es un problema. Las provincias petroleras por general son ricas, no creo que ese problema sea inminente. Sí, no, pero digo el resto de las provincias, ¿no? Hablo del IVA también. Digamos, las provincias estaban todas en situación de equilibrado el presupuesto o con superávit. Así que no creo que sea una situación inminente.
porque además esto del IVA, no nos olvidemos que la implementación del IVA es solamente para los productos, para algunos productos de la canasta básica, no es para todas las cosas. Vamos, algo pierden, pero no pierden tanto como para dejar de pagar sueldos. Y el tema de las petroleras, creo que el gobierno, obviamente, el gobierno nacional se va a hacer cargo, me parece, pero esto significa también una nueva, un nuevo incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Porque, digamos, no va a haber superávit, va a haber déficit. Digamos, no se puede seguir, el gobierno está ya el plan del IVA y de otras cosas que tomó, ganancias, significaba 40.000 millones de pesos. Si encima se tiene que hacer cargo de reparar por lo que pierden a las provincias petroleras y a las petroleras, no sé a cuánto va a llegar esto. Es cierto. Vamos, va a haber seguramente un incumplimiento muy fuerte del acuerdo con el fondo. Ahora, lo que acá importa es esto que decíamos recién. Esta semana fue mejor que la semana anterior. Y yo creo que acá... ¿Por qué crees que fue mejor? Yo creo, a ver... ¿Cuál fue la señal? Influyeron por lo menos 2 o 3 factores. Primero, la designación de Lacunza, que es un hombre serio, que todo el mundo lo respeta, que no tiene la falta de credibilidad que tenía Dujovne, porque acá teníamos un problema, que es la falta de credibilidad que tenía Dujovne, porque Dujovne le había prometido a todo el mundo, incluido al presidente, cosas que nunca se cumplieron. Como hemos visto, Lacunza no promete nada, simplemente dice cuáles son sus objetivos, mantener el dólar quieto y para no afectar más a la inflación y punto, nada más. Es la única promesa. Sí, la única y principal. La única que es además un propósito, ni siquiera es una promesa. Yo creo que eso influyó que un dirigente que acabamos de ver en una foto, que es Guillermo Nielsen, el principal asesor económico de Alberto Fernández, haya salido a aclarar que ni Alberto Fernández, ni él, ni nadie se propone reestructurar la deuda, porque había quedado confusa una definición de Alberto Fernández sobre la deuda en un reportaje en Clarín del domingo, donde él dice hay que generar dólares para tener dólares genuinos para pagar la deuda, y en el mientras tanto, bueno, iremos hablando bonista con bonita. Entonces quedó como una reestructuración. ¿Cómo se hizo en algún momento con Néstor Kirchner? Claro, ¿no? Pero estaban en default, estaban en default en ese momento, con lo cual es muy, digamos, la comparación obviamente, y esto obviamente le obliga a Alberto Fernández a tener claro que hoy no es el candidato que era antes del 11 de agosto. Claro. Antes del 11 de agosto era un candidato que podía decir cualquier cosa, era un candidato más. El único que no podía decir cualquier cosa era el presidente, que era candidato también. Hoy ya son 2 los que no pueden decir cualquier cosa, ni el presidente ni Alberto Fernández. Porque los mercados, los empresarios, la sociedad está mirando muy detenidamente cada palabra de Alberto Fernández. Con mucha sensibilidad, y además Alberto Fernández tiene el poder de la palabra, pero no tiene las herramientas. Bueno, esa es la contradicción fundamental que ha dejado este sistema de las PASO, que tenemos un presidente mayoritariamente elegido, pero que no es electo, no es presidente electo, y tenemos un presidente en funciones que ha perdido abrumadoramente, pero no ha perdido definitivamente. Exacto. Sería mucho más fácil si esto se hubiera resuelto, digamos, como en una elección cualquiera, donde uno gana y el otro pierde, porque habría un gobierno que se va y un gobierno que viene, y por lo tanto podrían encarar formalmente la transición. Que no puede haber transición ahora, porque tiene que pasar formalmente por la elección. Claro, pero sin embargo, esta dualidad que vos marcabas muy bien estará de aquí hasta el 27 de octubre. Sí, yo lo que creo que acá lo que más... Vuelvo a decir lo que ya dije el miércoles pasado, me parece que acá lo más importante es este diálogo de teléfono abierto que hay entre el presidente Macri y el candidato que más votos sacó en la oposición, que es Alberto Fernández. Este diálogo abierto es lo más importante que hay, porque evidentemente el lunes, cuando Macri lo llamó a Alberto Fernández, era para decirle, mirá, tus declaraciones de ayer están provocando esto en Nueva York. ¿Y qué hizo Alberto Fernández? En el acto le pidió a su principal asesor económico que saliera a aclarar. Y eso aquietó mucho las aguas, que venían muy malas.
venía muy mala porque el lunes en Nueva York las acciones argentinas se habían venido abajo, los bonos también. Que eso siempre te preanuncia una huida del peso al dólar. Exacto. Y no sucedió. Y no sucedió. Ayer y hoy el dólar se mantuvo con el mismo precio que tenía el viernes pasado. Que hubo devaluación, hubo una devaluación. Claro. Pero, digamos, se quedó en parámetros más o menos razonables. Joaquín, te llevo al plano judicial porque anularon los procesamientos por las coimas en el soterramiento del Sarmiento. ¿Qué lectura harías de esto? A ver, en primer lugar, hay una lectura que es imposible de evitar, que es que, lo hacen ahora porque esto beneficia a funcionarios kirchneristas y afecta a un primo de Macri. Exacto, Calcaterra. Ángelo Calcaterra. Lo hacen ahora porque sucedió las PASO, sucedieron... Ahora, convengamos que la Cámara... Acá hay que ponerse a ver qué pasó antes. La Cámara está rectificando una decisión del juez Martínez de Giorgi que era absurda, porque procesaba a exfuncionarios por cobrar coimas y le declaraba falta de mérito a los empresarios que supuestamente habían pagado las coimas, que yo no sé si son estos o son otros. Claro. Pero digamos, no había ningún empresario procesado por pagar coimas. Entonces, ¿quién le había pagado? Claro, uno está procesado por recibir y nadie por pagar. Claro. Era muy absurda esa resolución del juez Martínez de Giorgi, que además carece de algo que es fundamental para establecer esto, porque esto está en el marco de la información que llegó de Brasil sobre el caso Lavallato. Ninguna de esa información que está en Brasil y que podría afectar a muchas personas argentinas, tanto exfuncionarios como empresarios, fue trasladada a la Argentina. Y esa información, esas declaraciones que sí fehacientemente están en Brasil, si llegasen a Argentina, realmente los pondrían en problemas, lo que la Cámara le está diciendo al juez, sigue investigando. Ahora pida la información en Brasil, a ver qué... Pero, digamos, hagamos las cosas más equilibradas. Si hay alguien que cobró, hay alguien que pagó. Podrá objetarse la oportunidad de la Cámara, pero no la sensatez que tiene el fondo de la cuestión en esta decisión de la Cámara. Hay una contradicción absurda entre procesar, porque procesa a exfuncionarios, y no hay nadie que paga. Aquí el tema es los tiempos, ¿no? Los tiempos, claro. Eso es lo que te plantea. Esto lo hubieran hecho si Macri hubiera tenido posibilidad de reelegir, lo hubieran pateado para más adelante, hubiera sido una resolución de desprocesar a los exfuncionarios y nada más. No sé, esto te plantea una... Ahora, están analizando una resolución del juez Martínez de Giorgi que era absolutamente inexplicable y absurda. Muy bien aclarado, muchísimas gracias, Joaquín. Un placer como siempre. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención, porque a la vuelta estaremos hablando con Gustavo Carabajal.